Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Santoto Estéreo. Aquí estamos en vivo en Más Praxis, 8:03 de la mañana. Queremos desearles un día muy bendecido, muy lleno de paz, de alegría, de tranquilidad. Saludo a quienes nos acompañan hoy aquí en Más Praxis. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, Ray. Muy buenos días, profesor Daniel, David y en el máster Felipe también. Qué bueno estarlos acompañando nuevamente y muy agradecida por el espacio también. David, buenos días. Muy buenos días, Fray. Muy buenos días también a nuestra audiencia y obviamente al profesor Garavito, a Sandra y obviamente a los oyentes. Daniel Felipe, ¿cómo amaneció hoy? Fray, muy bien, muy buenos días a Sandita, muy buenos días a David, a los compañeros en la cabina y muy buenos días a los oyentes. Espero que estén muy dichosos en el programa de hoy. Hace bastante frío en Tunja por estos días, pero nos vamos a llenar aquí de calor humano. Un saludo especial para Pipe, para Juan Pablo, que nos acompaña en el máster. Sean todos bienvenidos a Más Praxis. Bueno, acabamos de salir de la celebración de la Semana Santa, una semana que en Colombia, por lo menos, evidenció la alegría del retorno a las celebraciones en los templos, en las calles, una fe viva, una fe que cobra nuevamente un importante papel en medio de lo que estamos viviendo en el país. Y como es costumbre, el Viernes Santo, en muchos templos, en muchas celebraciones litúrgicas, se realizó la famosa proclamación de las 7 palabras o el sermón de las 7 palabras, las últimas que pronunció Jesús en la cruz. Hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esas palabras, pero aplicadas, como lo quiere siempre Más Praxis, a la realidad, al entorno político, social, jurídico, cultural, económico que vivimos en Colombia y en el mundo. Por eso nos vamos a ir a una propuesta interesantísima que realiza Timothy Ratcliffe, uno de los maestros de la Orden de Predicadores, donde nos plantea unas reflexiones que nos provocan a todos para que esas palabras de Jesús sigan cobrando vida entre nosotros. La primera palabra, no sé si ustedes la recuerdan, en ese momento de meditación, si pudieron ir al sermón, me gustaría preguntarles cuál es esa primera palabra de Jesús en la cruz. Muy buenos días, Padre Álvaro y demás compañeros de la mesa y oyentes, desde luego. Pues estamos hablando de perdónales porque no saben lo que hacen. Hay una cuestión allí muy interesante y con la que introduce Timothy Ratcliffe, y es precisamente que la experiencia humana no es simplemente algo biológico, sino que su naturaleza comporta el acto perfecto de la comunicación. Y ese es el don para cada uno de nosotros, el don de la palabra. Y la palabra pues comprende muchas dimensiones. Una de ellas precisamente está en la de perdonar. Todo gira en torno a la verdad. Y la idea del perdón es un compromiso más dentro de los actos comunicativos que somos cada uno de nosotros. El acto de habla no se reduce solamente a mover al otro hacia una acción, digamos, llamémosla coactiva, sino realmente la de comprometernos en una misma causa como seres humanos y desde luego teniendo como base esa idea de dignidad humana. Entonces, perdonar es un compromiso dentro de las dimensiones comunicativas que somos cada uno de nosotros. La palabra no se reduce solamente a cuestiones, llamémoslas, netamente formales, sino que hay un mundo de cuestiones espirituales también que necesitan ser atendidas y digamos que a veces incluso recomprendidas y promovidas en el sentido de una oportunidad. Perdonar significa que hay siempre una oportunidad y Dios pues es misericordia, providencia y amor, y eso es lo que estaría también significando la idea de perdonar, ¿sí? Y bueno, esa es la primera palabra del sermón. Dice Timothy en una experiencia muy interesante, visitando una familia, y eso ocurre comúnmente entre nosotros,
hay dos niños muy inquietos que mientras ellos conversan están jugando, están gritando, están entorpeciendo un poco lo que es la charla. Y estos papás han adoptado una postura o una teoría de que a los niños no les dicen nada, de que los niños pueden hacer lo que quieran, y de cierta manera esa intención de no regañarlos o de no castigarlos o no decirles nada les va a generar una seguridad de que haciendo lo que hagan siempre van a ser perdonados. Es un tema interesante porque hoy día sabemos cómo se ha puesto en boga en el escenario político el tema del perdón social. Uno de los candidatos a la presidencia, el candidato Petro, ha expuesto esta teoría y ha generado todo un revuelo en torno a la misma, porque específicamente hizo énfasis en el perdón a quienes habían sido o han sido condenados por corrupción. Desde luego, desde diferentes ideologías, desde diferentes vertientes de lo político, hubo reacciones a favor y en contra. Pero lo interesante es que aquí se toca un tema que precisamente nos propone Jesús en la primera palabra y es el del perdón. Para muchos hoy día resulta irracional e ilógico que Jesús pronuncie esta palabra delante de quienes en ese momento lo están asesinando, lo han torturado, y precisamente ore por ellos, ore por todas las personas que a futuro harán lo mismo con él, incluyéndonos a nosotros, y que esa palabra, digamos, marque lo que va a ser en sí la propuesta del cristianismo. David, ¿qué podemos decir acerca del perdón? Bueno, digamos que hay varios temas que se pueden hablar. De hecho, al inicio del libro hace referencia a un tema que me parece muy interesante, y es que inclusive en la misma introducción, y ya luego abordar los otros capítulos, aborda de que el tema del perdón no solo es una mera palabra, sino que es una cuestión viva, que debe experimentarse, que debe practicarse. Frente a esos aspectos, y digamos, frente a la propuesta que se hace, precisamente se ha enunciado el perdón social, por ejemplo, debemos tener en cuenta que hay momentos en que se deben superar ciertas circunstancias. No se está hablando aquí de un tema, digamos, jurídico, sino un tema de convicción, de vivencia, de exteriorizarlo. Si bien recordamos, de pronto, haciendo un poco de memoria también de nuestra historia muy reciente, el proceso de paz, inclusive la reinserción, en este caso de los guerrilleros, podemos hablar de que siempre hubo como esa resistencia frente a esos temas de cómo iban ellos a incorporarse en la sociedad, y vemos que inclusive hablando de las personas, en este caso por temas de corrupción, contratación estatal, entre otros, sigue habiendo esa resistencia. Entonces el tema práctico no es en cuanto a esos valores morales, a esa práctica que se tiene, a ese perdón. Inclusive haciendo un poco de pronto de memoria en esta Semana Santa, viendo precisamente una miniserie dirigida por Franco José Fidel, precisamente de Jesús de Nazaret, Jesucristo, digamos, en esa exposición que hace, y cuando está predicando, dice, la ley, en este caso que nombraba, no es una letra muerta, es viva, es humana, está entre nosotros. Y ahí está, por ejemplo, entre ellos la práctica del perdón. Muy importante lo que dice David, y va asociado con lo que decía Robinson. El tema del perdón no es solamente un imaginario, un ideal, un sueño, sino es una realidad que se encarna y que está también en el factor comunicacional del hombre. David tocaba un tema que me parece interesante aquí tratar con el especialista, y es cómo ese carácter punitivo del derecho penal nos ha llevado a tener esa mentalidad del castigo frente a el hecho punible o a la conducta punible. Últimamente, Daniel, ha habido una tendencia, o por lo menos en Latinoamérica, un derecho penal mucho más social, que restablezca, que repare y que lleve
a la reconciliación, especialmente a las personas que han cometido sus delitos. Claro, muchos se opondrán porque precisamente eso es uno de los factores que debilitan la justicia, por lo menos en el país, y la comparan con mecanismos judiciales de otro orden, como el americano o como mecanismos europeos anglosajones, donde la fuerza de la pena hace que la persona lo piense dos veces para cometer el delito. ¿Cómo influye ese perdón del que estamos hablando en el derecho penal, por ejemplo? Fray, eso es muy interesante porque yo creo que hay dos dimensiones para pensar ese asunto. La primera tiene que ver con el sujeto en su singularidad. El sujeto puede tener dos reacciones frente a una acción éticamente incorrecta. Una puede ser la culpa y otra puede ser el arrepentimiento. Y a mí me gusta distinguir entre ambos, digamos, elementos o posiciones o estados de ánimo. Si uno ve, por ejemplo, en Crimen y Castigo, Raskolnikov, toda la primera parte de la obra tiene una culpa profunda que lo va enraizando en el pasado y que no le permite, de alguna manera, advenir otro, llegar a ser otro. Y frente a eso, lo que uno va encontrando, por ejemplo, en esa conversación continua con Natashka en la obra, es la posibilidad de que él deje eso que sería la culpa, que ancla el pasado, para asumir un arrepentimiento efectivo que permitiera más bien vislumbrar un nuevo horizonte. Y eso está en el fondo, en primer lugar, del acto de perdón, que sería un acto, digamos, autónomo. Pero eso en el terreno de la singularidad. En el segundo terreno, que es el que su merced pregunta, Fray, hay una tensión que es muy interesante, muy compleja, entre el ámbito del perdón y el ámbito de la justicia, porque el perdón, por ejemplo, Derrida lo dice muy bien en Dar el tiempo, el perdón supone el acto siempre del presente. El perdón rompe precisamente la posibilidad de lo justo, del acto equitativo, sino que supone en todo caso dar, aun cuando el otro no lo merecía, ¿no? Que es un poco el ejemplo más general. Mientras que el acto justo, que es el que normalmente intenta desarrollar el derecho penal, supone el principio de igualdad, ¿no? La igualdad está anclada al principio de justicia. Eso para decir entonces que quizás lo que se conversó la semana pasada, lo que llegó a medios, tenía que ver con esa tensión, la tensión que supone por un lado la posibilidad del perdón, que es un acto ético y a mi parecer un acto individual, es un acto que se vive en la espiritualidad de cada sujeto, y por el otro lado lo que tiene que ver con la exigencia de justicia, que es una exigencia en lo más clásico, por ejemplo, del derecho penal, de reparar lo efectivamente realizado. Y la pregunta ahí es, por ejemplo, en el ámbito de la reconciliación social, que podría estar también al lado de ese concepto, ¿cómo se hace para lograr de alguna manera que estos sujetos que han cometido una acción que no es reparable, porque no todo entra dentro del ámbito de la justicia, puedan volver a ingresar dentro del campo de lo social? Y en el derecho penal yo diría algo muy breve, porque lo que se pregunta es muy extenso en muchas aristas, en muchas dimensiones, pero diría algo que es muy breve y es que hay un componente fundamental en el derecho penal y es que el derecho penal no solo es justicia retributiva, sino que el derecho penal, por ejemplo, también es prevención especial, decimos los penalistas. Claro. Es decir, capacidad para que los sujetos que han cometido un delito en el plano de lo moral tengan la posibilidad de lo que denominaba como arrepentimiento, pero en el plano de lo social puedan efectivamente reintegrarse dentro de la sociedad, que no se conviertan en los anormales, o como dice Carneluti en las miserias del proceso penal desde una perspectiva cristiana y católica, que el preso pueda de alguna manera ser objeto de la amistad del abogado y de la sociedad de nuevo, que el preso pueda volver a librarse. 8:21 de la mañana. Pipe, tenemos en este momento saludos en redes. Recordémosle a nuestros oyentes cuáles son nuestras redes, a cuáles nos pueden escribir para que también opinen de los diferentes temas que tocamos hoy en Más Praxis. Claro que sí, padre. Muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo aquí en Santoto Estéreo, en Más Praxis precisamente. Recordándoles a todas nuestras personas que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales en @santoto_estéreo. Estamos haciendo live para redes sociales de Instagram. Igualmente en santototunja.co, el micrositio del Departamento de Comunicaciones, ahí es donde se escucha la emisora Santoto Estéreo, está toda la red de información de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. El evangelista San Lucas en el capítulo 23, en el versículo 43, dice que Jesús en la cruz, ese momento agonizante, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra o es una frase
que pronuncia al famoso o así denominado buen ladrón. Una persona que al final de sus días se roba el paraíso para sí mismo. ¿Qué podríamos decir, Sandra, de esta palabra que Cristo pronuncia en la cruz? Bien, pues según nuestro autor de referencia, esta frase de Jesús o como tal, antes de ser crucificado, refleja algo importante en los tiempos de Dios. Es muy diferente en los tiempos del hombre, quien perdona cuando el hecho ya ha sucedido, el daño ha sido infligido. Diferente a Dios, que perdona antes o ya sabe que vamos a cometer el error, pero ya nos ha perdonado. Ya ha generado esa transición entre lo que nosotros cometimos a lo que pues dentro de su concepción o como tal el perdón de Dios se tiene. Entonces consiste en esa diferencia en tiempos en que nosotros como seres humanos cometemos el error, pero ya hemos sido perdonados por ese error, por ese delito o esa contravención que nosotros cometimos. Sobre el perdón quisiera tal vez aportar una reflexión, y esta surge a partir de uno de los ejemplos que da el autor. Este ejemplo nos permite concebir que el perdón se trata de una forma de construir sociedad, comunidad. A través del perdón es como las sociedades avanzan y no se quedan estancadas en lo mismo de su historia o los errores que se han cometido a nivel histórico. El ejemplo es el siguiente. En el siglo XVIII relata el autor que en Japón existió un artista llamado Housai, y este autor pintó un excelente monte sagrado en un jarrón. Alguien lo botó, se rompió el jarrón, y la actitud del pintor, o como tal, su reacción frente a este hecho no fue el de pronto generar la búsqueda de quién rompió el jarrón, por qué lo rompió, sino lo voy a volver a pegar, y a través de hilos de oro, volvió a construir la obra. Y dice el autor, quedó mucho mejor de lo que había quedado inicialmente. Entonces, esta reflexión nos permite tal vez pensar en que los errores de la sociedad o como tal, las circunstancias lamentables en la sociedad, bien, son lamentables y son tristes, pero son cosas que hacen que la sociedad replantee sus conductas y que de esa misma manera se proyecta no volverlas a replicar para que siga avanzando y siga generando pues propuestas, comportamientos tendientes a cada vez ser un poco mejor. Lo que tú dices es muy importante y creo que el derecho tiene una importancia en esa materialización del propósito, porque bien lo decía Daniel, no solo las normas jurídicas que castigan, que demarcan la manera en que una persona debe asumir una conducta determinada, sino también las preventivas son las que ayudan al constructo de la paz. Y en ese sentido creo que el derecho puede darle mucho la mano a la sociedad para cambiar un poco esa mentalidad que en este momento nos invade de estar tan polarizados y de desencarnarnos del perdón como lo propone Jesús. Esta segunda palabra toca un tema interesante y es el de la felicidad. Robinson. Sí, padre, estaba precisamente recordando algo que vi ayer en redes sociales que me llamó mucho la atención, de una oración que una señora le enseñó a un sacerdote que pues, no recuerdo ahorita el nombre, pero pues él ha hecho su trabajo pastoral especialmente a través de las redes sociales. Iban a viajar, creo que él iba conduciendo y digo, bueno, antes de que arranquemos, ¿quién hace la oración? Porque todos, si hay un padre, esperan que el padre, pues decía, no, todos podemos asumir el liderazgo en la oración. Entonces la señora dijo, listo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios, concédenos misericordia en el pasado, providencia en el futuro y amor en el presente. Y el padre explicaba el asunto diciendo, oiga, la cuestión más importante del ser humano en el día a día es ser feliz. El paraíso no es la luz en el camino que va a aparecer cuando ya estamos a puertas de morir, sino que de algún modo el paraíso está presente todo el tiempo, ahí es que saber atraparlo, ¿no? Digamos que ahí hay una especie de carpe diem.
aprovecha el día, aprovecha el momento. Charlie Chaplin decía, y a veces aparece también en redes, que si hay algo que puede hacer nutritiva la vida es que todos los días podamos sonreír, podamos sentir, digamos, que esa experiencia de la felicidad que a veces es una especie de comunión con Dios a través de la música, la pintura, una buena charla con un amigo, etcétera. Y parece que es la cuestión que Cristo nos está diciendo en esta segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón tal vez está pidiendo misericordia de su pasado, está creyendo en la providencia del futuro y está confiando en el amor a pesar de la crucifixión, de lo que está ocurriendo en ese momento. Y sabemos que pues la crucifixión era algo normal en los tiempos de Jesús y mucho antes, ¿no? Esa es una tradición que incluso se entiende como un castigo ejemplar. Digamos que hay una especie de prevención general negativa para que nadie se atreva precisamente políticamente a hablar de cosas que van contra el imperio. Y sin embargo Jesús dice, oiga, no, aquí lo que está importando primordialmente es el amor. Y desde luego traducido en todas las posibilidades de felicidad. El bien último del hombre, como lo diría el padre Zabalza en un texto que abordamos por ahí en las analíticas de cuarto semestre, de sexto semestre, el bien último del hombre es la felicidad. Pero no es la idea de que a eso se tendrá que llegar alguna vez, sino que todo el tiempo ese fin está ahí, constantemente, diariamente, hay que experimentarlo. Se trata de eso, ¿no? Y es lo que me gusta que desarrolla fundamentalmente Timothy Ratcliffe en este pasaje, en esta palabra. Por ahí hay un adagio popular que dice que se da de lo que se tiene o de lo que se es. Y hay una frase muy hermosa del Meister Eckhart, un famoso místico dominico del siglo XIV. Dice él, explicando lo que es Dios: el Padre se ríe con el Hijo se ríe con el Padre. De las risas nace el placer, del placer nace la alegría, y de la alegría nace el amor. Eso es Dios. Por eso, cuando hay personas que tienen una visión distinta de Dios, un Dios un poco más castigador, un poco más contractual, que reclama, están desvirtuando lo que realmente es Dios y que Jesús plantea en esta segunda palabra. Hay que buscar ese paraíso, como decía Robinson, que está ya en esta vida y que se nos regala. No se nos exige nada para ganarlo. Lo ganó hasta un ladrón. Entonces, creo que eso debe motivarnos. 8:30 de la mañana. Esto es Más Praxis. Continuando con Más Praxis, vamos a hacer una efemérides. Vamos a recordar algo que precisamente desarrollaba el padre Casaldáliga en sus agendas latinoamericanas, y es precisamente aludiendo a que no hay que olvidar. Perdonar precisamente significa saber afrontar lo que pasó, no para condenarlo constantemente, digamos que llevar a alguien al infierno, pero sí considerando que quien no conoce su historia está obligado a repetirla, y el perdón tiene que, además de ser una reparación, un asunto de no olvidar. Y el padre Casaldáliga, en su agenda latinoamericana, cada día lo dedicaba a una efemérides de mártires, ¿cierto? Con el ánimo precisamente de recordar que hicieron, con su palabra, trataron de desarrollar una acción que promoviera la paz social, que promoviera el orden social, y sin embargo fueron calladas sus voces. Y pues hay que recordarlos y recordarlos en su acción. Entonces, la efemérides precisamente del día de hoy nos recuerda a las siguientes personas: Félix Tecú Jerónimo, campesino achí, catequista delegado de la palabra, asesinado en Guatemala. Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la tierra en Río, Brasil, asesinados precisamente por esta lucha. Y el asalto que hace el ejército a la embajada de Japón en Lima, asesinando a 14 ocupantes. Estas cosas nos permiten hacer alguna iteración sobre algo que el pasado de todas maneras nos enseña. Dice Radcliffe que el perdón significa también un aprendizaje, y que nos enseña precisamente a que debemos afrontar lo que hemos hecho. El recordar la totalidad de nuestras vidas está también en el perdón, y eso significa no olvidar nuestros fracasos, nuestras derrotas, nuestras crueldades y nuestra falta de amor, precisamente para
poder no volver a reproducirlas y lograr una transformación. Precisamente el símbolo de la cruz, en el fondo es una tortura, pero al mismo tiempo también está representando una posibilidad de amor y de florecimiento del amor. Así es. Me recordaba Robinson con esa efemérides de la operación del ejército en Lima, la famosa Chahuín de Wanda, una operación que puso fin al grupo terrorista Tupac Amaru, ¿no? Al movimiento revolucionario. ¿Cuántos mártires en América Latina por defender tantos derechos, por liderar propuestas sociales? Y aquí Robinson nos enuncia algunos de ellos que oramos a Dios para que los tenga en su gloria. En el tema de la felicidad, hablábamos, David, de cómo ese paraíso que Dios nos propone se puede alcanzar ya. La alegría es tal vez la mayor apuesta que hoy ofrece diferentes tratamientos psicológicos, terapéuticos, para las personas que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, de angustia. Uno podría decir lo opuesto a la alegría es la tristeza, pero yo siento que lo opuesto a la alegría, como también lo explica Radcliffe, es un corazón de piedra, un corazón que no se abre, un corazón que monta una coraza y que se hace invulnerable frente a los demás. Yo creo que en eso necesitamos mucho de los demás para ser felices. Y se retoma esa famosa frase de Aristóteles, ¿no? Son politicón, el hombre es un animal social. ¿Qué podríamos decir de eso, David, de la alegría? Bueno, Fray, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer y de hecho ya hay uno de los puntos iniciales, ya los tocó precisamente con Aristóteles. También me recuerda la ética de Nicomaco, que hablaba también de esa serie de objetivos que se tienen y de pronto entre las personas tenemos ese objetivo principal, que es la felicidad, que tiene obviamente diferentes puntos de vista e inclusive diferentes formas. Tenemos obviamente los estoicos que abordan una forma de vida de llegar a esa felicidad, a ese objetivo. También tenemos en el tema que hoy obviamente tenemos en praxis y es la religión católica, esos principios cristianos, esos principios católicos que nos ayudan bastante, digamos, a llegar a esa felicidad, encontrarla en dónde, en Dios, por ejemplo. Entonces también es un modo de vida. Frente a la alegría se ha hablado mucho, el hombre siempre ha tratado de buscar esa felicidad y esa alegría. Por ejemplo, uno de los mayores cantos es el himno de la alegría de Beethoven, que en realidad lo que hace es armonizar ese poema de Von Schilling, que hace referencia precisamente a buscar esa felicidad más allá de las estrellas, lo necesario para llegar. Y es así que inclusive no solo es una cuestión, digamos, de ideas o de un objetivo, de una meta, sino que también lo encontramos, por ejemplo, en ordenamientos jurídicos como en Estados Unidos. Su constitución, precisamente, o la Declaración de Independencia, hace referencia precisamente a la felicidad. Cuestión que, por ejemplo, no encontramos en otros ordenamientos, pero que está presente, que hace parte de uno de esos principios, precisamente, del derecho constitucional estadounidense. Así que la alegría es uno de los objetivos que siempre se tiene al ser humano. Jesucristo también lo enunció durante su vida. Ahora recordando un poco y haciendo memoria para finalizar este apunte sobre la felicidad, y recordando un poco a mi padre, hacía referencia también a San Juan Bosco, y él decía siempre ser alegres, ser felices, y ese era uno de los puntos que los salesianos siempre hacían referencia a San Juan Bosco, y aquí lo encontramos también de forma práctica en la educación. Desde luego, y también en Santo Domingo de Guzmán, nuestro patrono, nuestro padre, era un hombre muy feliz, era un hombre que irradiaba la alegría en sus predicaciones, especialmente en el compartir con sus frailes, pero a la vez era un hombre que sufría mucho por los pecados del mundo, y se dice en las noches, o lo escriben sus biógrafos, lloraba precisamente por los pecadores. Eso es algo importante que también debemos destacar de esta palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso, y es que erróneamente se cree que la persona que vive en la alegría nunca sufre,
o nunca puede estar triste, o nunca puede tener algún altibajo de ánimo, ¿no? Es decir, la alegría es un estado permanente, también le cabe la tristeza, le cabe la melancolía, le cabe un sentimiento que definitivamente saque esa realidad de placer a la persona. Esto quiere decir que somos humanos, que sentimos, no podemos negarnos también ese tipo de sentimientos. El evangelista San Marcos en el capítulo 15, en el versículo 34, nos dice que Jesús pronuncia una de las frases o palabras que más impacto causan hoy día entre nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase que me parece muchos de nosotros hemos pronunciado en situaciones muy difíciles. Muchos de nosotros hemos encarnado en realidades que no esperábamos ocurrieran en nuestra vida y que como sociedad definitivamente siempre vemos cuando somos testigos de barbaries, de genocidios, de homicidios, de conductas punibles de diferente índole. Hoy lo vivimos en Ucrania. Esas imágenes que nos llegan de tantas personas sufriendo por la guerra nos hacen pensar en esta frase: ¿por qué nos has abandonado? Timothy va a hablar aquí de varios acontecimientos en los que la humanidad al unísono pronuncia esta palabra. El holocausto nazi, tantos judíos que fueron víctimas de este holocausto, las Torres Gemelas hace ya 21 años, cuando muchas personas inocentes fallecieron en ese lamentable acontecimiento. Y así podríamos seguir enunciando tantos otros en Colombia y en el mundo, donde nos preguntamos: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? ¿Qué podemos decir de esto, David? Bueno, frente a esto vamos a un concepto que es la paz. Curiosamente, el tema de la paz va muy unido a lo que hemos venido hablando a lo largo del programa. Entre esos, obviamente, el perdón, la búsqueda de la felicidad y otro tema importante que tal vez no hemos abordado, o tal vez no de forma tan sustancial, y es la reparación. Voy a ir por los siguientes puntos. En cuanto al concepto de paz, inclusive la Corte Constitucional ha dicho que no solo es la ausencia de que haya guerra, sino que haya una serie de condiciones que nos permitan gozar. La famosa paz duradera y estable. Correcto, que digamos que, es más, seguimos todavía desarrollándola después de este proceso de paz de 2016. Pero el punto es que precisamente la paz hace un conjunto de elementos para poder disfrutar otra serie de derechos y circunstancias. Ahora, en cuanto a la paz, se ha escrito mucho. Curiosamente, uno de los que realmente comenzó a colocar fundamentos de una organización europea, o lo que sería para ese entonces, estamos hablando casi del siglo XVII, XVIII, era precisamente una confederación europea, que curiosamente podemos verla representada o en la OTAN, la Unión Europea, o precisamente la ONU. Curiosamente es un sacerdote, es el que precisamente hace estos fundamentos y habla sobre el proyecto de paz universal, que se inspira luego Kant para escribir el ensayo mortal uno de sus ensayos inmortales de él, que es precisamente la paz perpetua. Y precisamente plantea una serie de principios y una confederación en lograr qué objetivo, la paz. ¿Y por qué se llegan a estas reflexiones? Porque para ese momento estaban también guerra en Europa, que era precisamente la guerra de sucesión española, por el vacío que dejó el último Augsburgo, un gobierno, y esto creó una serie de conflictos. Ahora, ¿qué podemos ver actualmente con lo de Ucrania? Evidentemente, Europa está en gran parte en paz, los que hacen parte de la OTAN y la Unión Europea, lo cual demuestra, digamos, de cierta forma, que esos cometidos que tenía precisamente el abad de Pierre, que es precisamente quien concibió por primera vez esta concepción europea de paz, ha dado resultado. Pero en el caso de Ucrania, que se ha quedado, digamos, solo, no ha estado, digamos, dentro de estas organizaciones, ha sufrido un alto precio. Y esto se debe en parte porque no existe una reflexión
Ahora, después de esto, no solo toca pensar cómo finalizar este conflicto, sino cómo se repara. Ahí está alguna referencia precisamente a Timothy Radcliffe, que inclusive hace una referencia a una de las obras de J.R. Tolkien, que es El Señor de los Anillos, y hace referencia, a pesar de que la tierra estaba marchita, estaba, digamos, en gran deterioro, en este caso se pasa una tierra mágica, la cual hace prosperar aquello que era inerte, aquello que no podía prosperar, vuelve a reparar. Y ese es el tema que toca pensar para lograr esa paz. No solo el perdón, sino esa reparación, que la podemos ver de muchas formas, a través, obviamente, de los mecanismos, obviamente, jurídicos, la Corte Interamericana, entre otros. Pero la reparación va a ser bastante fuerte en Ucrania y también en la guerra civil de Yemen, que está también actualmente. Sí, ese tema de la paz es muy importante porque ya se ha generado toda una doctrina que permite pensar que la paz tiene un aparato epistemológico propio. Podríamos incluso decir que se acerca a lo que se puede denominar como ciencia. Hay muchos autores que, precisamente, como decía David, a partir de la paz perpetua de Kant, incluso Kelsen, que escribe La paz por medio del derecho, pues han venido desarrollando este concepto para solucionar los conflictos. Johan Galtung es un famoso sociólogo que ha destacado en este siglo precisamente por buscar la manera de resolver los conflictos de una manera pacífica y distintos a la guerra. Esa teoría de que la paz es la ausencia de guerra, pues creo que poco a poco ha ido cediendo y nos tenemos que acercar a ese propósito de conocer mejor lo que es la paz. Por eso en muchas universidades en Europa ya los estudios en materia de paz se implantan en los currículos. Pues acá tenemos una cátedra de la paz, pero realmente siento que no ha logrado permear con suficiencia lo que el currículo pretende, no solo en los colegios, sino en las universidades. Pero este tema que David nos propone para esta palabra es muy importante. ¿Qué más habría que decir, Daniel Robinson, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo, Fray, que lo que expresa por excelencia esas palabras es una fractura del sentido. Me recuerdan las mismas palabras de Adorno tras el Holocausto de cómo hacer poesía después de Auschwitz. Y precisamente esa pregunta o esa fractura del sentido se vincula con esa otra pregunta por la paz, y Kant no era ingenuo en eso, aunque plantea todo ese proyecto que sería un proyecto ideal. Él sabía que en la naturaleza misma del ser humano hay una insociable sociabilidad, ¿no? Y esa insociable sociabilidad lleva a algo que a mí siempre me ha gustado formular para pensar este asunto de la paz, que va en la línea de Zuleta también, y es que por excelencia las sociedades son conflictivas. El problema radical de esa conflictividad tiene que ver con la manera en la que es desenvuelta, porque la conflictividad con otros puede desenvolverse vía la eliminación, que es fundamentalmente la violencia, pero esa conflictividad también puede volverse el soporte de la democracia. Y yo creo que quizás, pues diciendo muy brevemente, con todo lo que tendría para analizar el caso europeo, pero en general los conflictos, normalmente estos conflictos que se desenvuelven vía la violencia o vía la guerra, tienen que ver con un problema profundamente democrático, es decir, una incapacidad para radicalizar la democracia y que los conflictos puedan ser tramitados vía mecanismos racionales. Es un poco lo que descubrieron los griegos, y es que toda sociedad estaba en esa tensión entre filia y eris, ¿no? Entre la discordia y la filialidad, y que para poder sostener la paz en una comunidad hay que dar lugar a la discordia, pero la discordia se debe poner sobre la mesa. Poner sobre la mesa, estomezón, decían ellos, es en otros términos hacer lo que se hace en la democracia, volver sobre ese fundamento con el que iniciaba Robinson el programa el día de hoy, que es fundamentalmente la comunicación, e intentar de alguna manera resolver esos conflictos de tal manera que no se hagan violencia, sino que se hagan tramitación democrática. Sí, precisamente cuando mencionaba Felipe a Stanislao Zuleta, recordaba el discurso que él hace precisamente para el armisticio con el desmovilizado M-19, comenzando los años 90. Y iniciaba con un asunto importante, ¿no? Él decía, la paz no puede ser la paz de los muertos, la paz significa saber vivir en los conflictos, desde luego, más allá de carreras armamentistas y de la violencia misma, la capacidad racional realmente que tenemos
a través de la expresión, llegar realmente al escenario comunicacional, que aunque a veces puede ser bastante candente, las palabras pueden ayudarnos a encontrar caminos. Precisamente Timothy Ratcliffe, hay un momento en el que cita lo que ocurre en El Salvador, no menciona a los jesuitas, pero sé que ahí está haciendo referencia al padre Yacuría. Él dice que quienes mataron a estos jesuitas no dispararon solo contra la humanidad de ellos, sino contra sus libros. La rabia no iba solamente contra la experiencia humana misma, la condición biológica, sino hacia las palabras mismas. Y ese es el sinsentido de lo que estaba mencionando ahorita Felipe. Hay cosas que están ocultas en nuestro inconsciente, son completamente irracionales. Unas están con otros, otras son la misma experiencia afuera, ¿no? Lo que está pasando en esta palabra de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es precisamente la desesperación que genera cierto sinsentido de la realidad. Y lo único que queda es seguir confiando que Dios está ahí. Eso es lo que dice Ratcliffe. Dice, Dios está presente. La cuestión que estaría jugando aquí es la necesidad que tenemos de fortaleza, el don de la fortaleza para saber afrontar ese momento. Hay veces que ocurren cosas de verdad absurdas sobre las que no hay ninguna palabra que pueda explicar o reconfortar. Él advierte incluso que el asunto estaría dado más bien es como acompañar. A veces el silencio mismo, la comunicación también es silencio a veces, pero mostrar el acompañamiento a quienes sufren, y sufren a veces cosas sin sentido, desde una enfermedad que aparece de un momento a otro y que es terminal, o una guerra que acaba con la familia de una persona y queda completamente en el abandono, etc. Hay un mundo de cosas que requieren ya no de las palabras, sino del acompañamiento y de guardar la fe en Dios, confiar en el don de la fortaleza, cosa que no es fácil, pero que pues ayuda en nuestra maduración personal. Y bueno, no, el tema de la paz está referido también a eso, ¿no? Estar dispuestos a entender que va a haber momentos irracionales, sin sentido, sobre los que habrá que seguir confiando en la razón y desde luego con la bendición de Dios, su providencia, su amor. Nos ocurre mucho a los sacerdotes y a los religiosos lo que narra ahí Timothy, que en cierta manera decía Robinson, de qué manera se le puede hablar a una persona que pasa por un momento de estos en los que esta frase se encarna. A un enfermo terminal, a una persona que acaba de sufrir la pérdida de un ser querido, una persona que está siendo víctima del conflicto, de la guerra. ¿Qué palabras decir? Porque como lo explica Timothy en una experiencia que vivió en Ruanda con unas hermanas en Kigali, en plena guerra, donde hasta el lugar donde celebraban la Eucaristía estaba marcado por las balas, no sabía qué predicar. Y creo que en ese momento de dolor, de dificultad, donde una persona está esperando al menos una palabra de aliento, basta con la presencia, la compañía, para decirle que también ahí está presente Dios, como cuando Jesús pronunciaba esas palabras, estaba el Padre ahí con él. 8:59 de la mañana, se nos fue volando esta hora de Más Praxis. Espero que haya sido de su agrado este programa. A todos nuestros oyentes, desde luego un agradecimiento especial por la sintonía, a todos los que nos saludaron a través de Instagram. Hoy estuvimos en Instagram Live, y desde luego para quienes me acompañan aquí en Santo Estéreo. Esto fue Más Praxis. Dios los siga bendiciendo.